Bienvenidos a todos a este nuevo programa. Como estaréis viendo, últimamente Dios nos está llevando a hablar acerca de temas muy relevantes, de muchísima actualidad, porque en el fondo creemos que Dios no está callado en cuanto a ninguno de estos asuntos. Y también defendemos y entendemos que la Iglesia debe ser esa voz de Dios, debe ser ese baluarte por un lado de la verdad de Dios y al mismo tiempo tiene que ser la portavoz. Hay un mensaje que tiene que ser oído y obviamente Dios utiliza a su pueblo y a su Iglesia para traer cordura, sensatez, prudencia, sentido común. Así que hoy abordamos el tema de las vacunas. Hemos titulado, lo habréis visto, Dios y las vacunas. Al respecto, pues surgen muchísimas preguntas. ¿Es correcto vacunarse? ¿Me debería vacunar? ¿Me puedo abstener? ¿Me puedo negar? ¿Es sensato si lo hago? ¿Las vacunas son seguras? ¿No son seguras? ¿Agrada a Dios? ¿No agrada a Dios? Así que me imagino que todos tenemos muchísimas preguntas y hoy vamos a intentar contestarlas. Obviamente yo no soy médico, no soy doctor, no soy un profesional del mundo de la sanidad. Eso no significa que no me haya documentado, eso no significa que no haya podido estudiar y consultar muchas fuentes, pero sobre todo este estudio y este programa, el fin no voy a intentar, o el enfoque no va a ser desde el punto de vista un contexto médico o sanitario, sino no todo lo contrario, sino desde un punto de vista muy pastoral. He dicho, no soy médico, pero sí soy pastor y sí soy conocedor de lo que la Biblia dice en temas, de manera general, en temas como este y que se pueden aplicar perfectamente a este contexto tan particular como son las vacunas. Y en este contexto y enfoque pastoral, pues lo primero que tenemos que decir es que obviamente la Iglesia como entidad o los líderes, los que estamos al frente, no podemos atar la conciencia ni la voluntad de nadie. Son decisiones personales, individuales, y nosotros, repito, como Iglesia, a nivel entidad o como líderes, no podemos obligar, forzar, prohibir las decisiones que se deben tomar en esa libertad de conciencia individual que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, eso no significa que como Iglesia tengamos ciertas recomendaciones y que a nivel particular podamos decir, bueno, estas son nuestras recomendaciones, porque esa sí que es nuestra labor como Iglesia y como pastores o como líderes que estamos al frente. Debemos aconsejar y debemos dar ciertas recomendaciones y justificarlas y obviamente argumentarlas, sobre todo con la intención de traer luz al respecto. Y como decía, desde un punto de vista también muy pastoral, hay ciertas cuestiones que a mí en lo personal me preocupan, ciertas actitudes o ciertas posturas o ciertas informaciones que se están dando, que crean muchísima confusión y que al final son piedras de tropiezo. Así que vamos a ir avanzando en el estudio, vamos a ir analizando ciertos aspectos. Ahora, cuando uno lee y empieza, sobre todo en las redes sociales, porque allí es muy fácil, es gratis en el sentido de que queda impune los comentarios o las opiniones o la información que se pueda verter, porque bueno, tú te escondes en el anonimato y nadie te puede rastrear. Así que cuando sobre todo rastreas o investigas un poquito acerca de todo lo que se está diciendo, bueno, pues ves muchísima información. Mirar, al respecto, al final he decidido agruparlas en tres categorías diferentes. La primera sería lo que tiene que ver con unos mitos que directamente son ridículos y absurdos. Luego comentaré algunos. La segunda categoría tiene que ver con ciertos bulos que de manera muy intencionada se vierten y se sueltan para que circulen a través de, sobre todo, redes sociales y luego que trasciendan las redes sociales y llegue a la ciudadanía, con unas intenciones muy claras de crear caos y confusión y que van a utilizar cualquier tema de actualidad. Ahora son las vacunas, pero puede ser cualquier otro tipo de actualidad social, política, económica. Bulos malintencionados para crear confusión. Y luego la tercera categoría son dudas que yo considero que son legítimas. Yo creo que son dudas razonables, que la gente puede o podemos tener o que todos hemos podido tener y que con la información adecuada, bueno, pues yo creo que pueden quedar resueltas de manera muy satisfactoria. Así que, Iglesia, o los que nos estáis siguiendo, si os parece bien, comenzamos con esta primera categoría
que tiene que ver con estos mitos que son directamente ridículos o absurdos, ¿vale? El primer, yo me quedaría con uno, que es uno pero con dos aplicaciones, y ahora lo explico. La primera, bueno, el bulo consiste en que todo esto de las vacunas, incluso la enfermedad en sí, se debe a una conspiración a nivel mundial de ciertas élites que nos quieren controlar como si fuéramos ganado, y que a través de las vacunas nos van a introducir ciertos microchips para, repito, tenerlos controlados o manipularnos, y que los microchips o esta tecnología a través de nanopartículas y demás pues se va a activar a través del 5G, de la telefonía móvil, y aquí le podríamos seguir añadiendo hasta llegar al extremo de lo más ridículo y de lo más absurdo. Eso sería el mito absurdo, ridículo en el ámbito, digamos, secular, pero también tiene su aplicación en el ámbito cristiano, en el que muchos cristianos dicen, no hay que vacunarse porque esto es la marca de la bestia, esta es la marca del anticristo, y si te pones la marca te vas a ir al infierno, te vas a condenar. Y es ridículo, vas a caer bajo el dominio, en este caso del reino de las tinieblas, de este reino del anticristo, y no agrada a Dios, y por eso decía te vas a condenar y te vas a perder. Bueno, es ridículo, es absurdo. El hecho de vacunarte no tiene nada que ver con tu fe, ni con apostatar del Evangelio, ni con negar a Cristo, ni con el reino del anticristo, ni con poder comprar o no comprar, o vender o no vender. No tiene absolutamente nada que ver, y como decimos, es directamente ridículo y absurdo, pero desgraciadamente se mueve dentro de ciertos círculos o esferas o grupos dentro del mundo evangélico. Eso sería la primera categoría. Ahora, la segunda categoría son ciertos bulos malintencionados que solamente desean provocar o crear confusión. Voy a mencionar, hay muchos, simplemente voy a mencionar en este estudio por cuestión del tiempo algunos de ellos, porque después quiero llegar a esa parte más teológica, más bíblica, más pastoral de por qué. En este caso yo soy muy pro vacuna, de por qué yo deseo vacunarme, y de por qué en lo personal yo estoy muy a favor y recomendamos la vacunación. Pero antes de llegar a esa parte bíblica y más teológica de por qué estamos a favor de las vacunas, vamos a ver este segundo grupo de esta categoría de los bulos malintencionados para crear confusión. La primera es que el primer bulo, y leo aquí, las vacunas de ARN mensajero van a modificar nuestro genoma. Bueno, esto es falso, pero no solamente es falso, es que es completamente imposible. Yo no soy médico, yo no soy profesional. De hecho, en la descripción de este vídeo abajo os dejo un link de un pastor, maestro, yo creo que de todos conocidos, Miguel Núñez, que aparte de ser teólogo y aparte de ser maestro, él es también médico, él es doctor, y su especialidad, él es médico especialista como infectólogo. Las vacunas de ARN mensajero no pueden transformar nuestro ADN y nuestro genoma. Es falso y es completamente imposible. ¿Por qué? Porque nuestro material o información genética se encuentra obviamente en el ADN, y el ADN se encuentra en el núcleo. El ARN se encuentra fuera del núcleo y nunca tiene acceso. Ni siquiera el nuestro, el propio, el de los seres humanos, y mucho menos el ARN de cualquier otro virus, entra en contacto con el ADN que se encuentra en el núcleo, que está protegido por una membrana. Por lo tanto, es totalmente falso, y es que es completamente imposible. Sería el mismo ejemplo de lo que le ocurría a los alquimistas, que ellos querían transformar ciertos metales para convertirlos en oro a través de ciertas reacciones químicas. Y para transformar un metal, el plomo, en oro, lo que necesitas es transformar el núcleo, donde están los neutrones y los protones, y necesitas cambiar el núcleo, mientras que las reacciones químicas de la alquimia solamente tocaban el exterior, donde se encuentran los electrones. Así que la alquimia era algo imposible, es que no solamente era falso, es que era imposible. Bueno, lo mismo ocurre
con este tipo de vacunas o este tipo de bulos que dicen que las vacunas de ARN mensajero van a transformarnos en algún tipo de animal o van a cambiar o modificar nuestra información genética. El segundo bulo malintencionado tiene que ver con aquel que dice que la variante, esta cepa británica, la variante del Reino Unido, fue la primera en surgir porque fue el Reino Unido el primero en vacunar, en este caso con la vacuna pues AstraZeneca de Oxford. Bueno, al respecto lo que podemos decir es que es falso y de igual manera es que es imposible. ¿Por qué? Porque la vacunación en el Reino Unido comenzó en diciembre y se sabe que esta variante y esta cepa británica ya estaba circulando y ya existía desde septiembre del año 2020, del año pasado. O sea, estamos hablando de mínimo 3 meses o 4 meses antes de que se iniciara la vacunación. Por lo tanto, no es cierto. Y si esto fuera así, que donde se comienza a vacunar con ciertas vacunas, luego les explicaremos los diferentes tipos que hay, provoca que los virus muten, bueno, pues entonces, ¿qué podríamos decir de la variante o de la cepa brasileña? Sabemos que Brasil pues, es un país, por causa del gobierno, donde todo lo que es la infección se ha disparado, no se está vacunando y allí ha habido una cepa y ha habido una variante también y una mutación de este virus. ¿Qué podríamos decir de las últimas noticias que estamos recibiendo de la India? Sabemos que en la India igual se ha disparado y hay una nueva variante con una doble mutación, que por cierto la cepa sudafricana es una triple variación. Bueno, tiene más mutaciones, pero las características en las que importan son 3 de ellas. La sudafricana, en este caso la de la India, es una doble, hay más mutaciones, pero son 2 las que realmente importan y las que tienen que ver con esa espícula y con ese pico spike en inglés, que es lo que el virus utiliza para introducirse e infectar las células del organismo, en este caso de los seres humanos. Pero si esto fuera así, que donde se empieza a vacunar hay mutaciones, bueno, pues en la India, que no se ha vacunado apenas y prácticamente tenemos una mutación. Por lo tanto, no existe ninguna vinculación ni científica, ni lógica, ni razonable. Es falso, es imposible que por causa de la vacunación se estén produciendo ciertos tipos de mutaciones en los virus. Los virus mutan y mutan siempre, y es algo que todos los médicos o cualquier persona que forme parte del mundo del personal sanitario sabe. Tercer bulo malintencionado para crear confusión. Bueno, se nos dice que la enfermera en Estados Unidos, esta enfermera llamada Tiffany Dover, cuando recibe la vacuna se desmaya, y es verdad, ocurrió, se desmayó. Pero por eso te digo que son informaciones malintencionadas que cogen verdades a medias para crear mentiras completas. Sí, Tiffany Dover se desmaya, pero no se desmayó por causa de los efectos, se desmayó en el momento. La vacuna no había tenido ni tiempo, ni días, ni horas, ni minutos prácticamente para provocar estos efectos. Se desmaya, como ella misma reconoce. Luego ella después ha seguido, no ha tenido ningún tipo de efecto secundario. Ella misma lo se puede buscar, está a vuestro alcance, sus propias declaraciones. El seguimiento médico que se le dio no ha tenido ningún tipo de complicación. Y luego se debió a un síncope vasovagal que se provoca o que se desencadena por ciertos factores, ¿no? A veces por ver una aguja, por ver sangre, por el tema de la inyección. Y yo recuerdo en la mili, haciendo el servicio militar, en el momento de poner ciertas vacunas, hombres hechos y derechos, o sea, más altos, más fuertes que yo, como diríamos aquí en España, tiarrones, pues en el momento de ponerse la vacuna yo veía cómo se desmayaban a causa de este síncope vasovagal que ella misma reconoce. Por lo tanto, ese bulo es falso completamente. Otro bulo que existe, bueno, pues dice que las mujeres al vacunarse se van a quedar estériles, van a tener problemas de fertilidad. ¿Por qué? Porque afirman que los anticuerpos que provoca la vacuna atacan a una proteína que es muy importante en el desarrollo de lo que es la placenta en el útero. El nombre de esta proteína, si lo quieres saber, es sincitina 1. Ahora,
Falso, igualmente, y no solamente falso desde el punto de vista de la evidencia científica y médica, sino desde el punto de vista de la lógica. Porque si esto fuera así, los anticuerpos que genera el cuerpo son los mismos que son generados ya sea a través de la vacuna, de los diferentes tipos de vacunas que las vamos a ver un poquito más adelante, o los anticuerpos generados por el cuerpo humano provocados de manera natural, provocados al pasar por la enfermedad del COVID-19. Es decir, si esto fuera así, todas las mujeres que han generado anticuerpos de manera natural porque han pasado, repito, el COVID-19 tendrían problemas de esterilidad, tendrían problemas de fertilidad, y no es así, eso es completamente falso. De hecho, si los anticuerpos atacaran esta proteína, la sincitina 1, los estudios médicos han comprobado que la similitud entre esta proteína, la sincitina 1, y la espícula, recordar, esa proteína que el virus, por eso se llaman coronavirus, porque alrededor de toda la membrana exterior del virus pues tiene esas espículas, esos piquitos que sobresalen y que son los que los virus, en este caso los coronavirus, utilizan para introducirse en las células, para infectarlas. Ahora, si esto fuera así, bueno, la similitud que hay entre la sincitina 1 y las espículas de los virus, que son las que son atacadas por los anticuerpos generados y producidos por la vacuna o de manera natural, la similitud es menos del 1%, no llega ni siquiera al 1%, pero es que no solamente eso, es que hay medicamentos y hay fármacos con una similitud del 81% que se han estudiado por activa y por pasiva y no han generado ningún tipo de contraindicación. Y de hecho, el coronavirus, la versión 1.0, la primera, el SARS-CoV-1, que surge en Asia para el año 2002-2003, que es prácticamente igual, esa espícula, esa proteína que forma esa espícula, es prácticamente igual. Bueno, pues todas las mujeres que se contagiaron o fueron infectadas por ese primer coronavirus, ¿de acuerdo?, en el año 2002-2003, no, se han estudiado, se les ha dado un seguimiento y obviamente no tienen ningún problema de fertilidad. Por lo tanto, este bulo también es completamente falso. Hay muchos más, hay otros que dicen que si te vacunas entonces te vas a contagiar incluso del SIDA, del virus VIH, y hay muchas bulos mal intencionados que lo único que buscan es crear confusión. Por lo tanto, no le demos lugar, no le demos cabida. No nos dejemos engañar ni manipular tan fácilmente en ese sentido. Ahora entramos al tercer, que para mí es el más serio, el tercer grupo y a esta categoría que la he denominado y he decidido llamarla como dudas legítimas, dudas razonables a la hora de vacunarse y a la hora de cuestionarse, ¿de acuerdo? Y decir, bueno, yo no lo veo tan claro. Aún así, creo que con la información adecuada, muchas de estas dudas, que repito, que son razonables y legítimas y que todos en algún momento nos hemos hecho, pueden quedar resueltas de manera muy satisfactoria. Ahora, la primera, voy a mencionar solamente 3 de ellas, ¿vale? La primera duda legítima o razonable es que la gente puede decir, yo no me fío de las vacunas porque se han elaborado en muy poquito tiempo, en un tiempo récord, en un año, por lo tanto se han desarrollado tan rápido que no pueden ser fiables, no pueden ser seguras. Bueno, esto es cierto, pero a medias también. Entonces vamos a aclarar algunos aspectos. Sí es cierto que en un año se han puesto ya en el mercado, y de hecho pues ya se está vacunando de manera masiva a través de estas vacunas, pero es que no es cierto que se haya partido de cero, y tampoco es cierto que ese paradigma o en ese contexto de trabajo en el que normalmente las vacunas se suelen desarrollar y mover, y por eso se tardan 5 o incluso 10 años, ese paradigma o ese modelo, ese marco de trabajo no ha sido para nada el mismo, ni las mismas condiciones, ni las mismas circunstancias, ni los mismos recursos en el que se ha movido el desarrollo de esta vacuna del COVID-19. Entonces vamos a analizar todo esto. Entonces ahí por lo menos vamos a dar 5 o 6 razones de por qué se ha logrado algo tan rápido. Número 1, porque como he dicho no se partía de cero. Ya había un trabajo previo ya de hace casi 20 años con ese SARS-CoV-1
en Asia, donde ya se trabajó y se investigó mucho acerca de los coronavirus y se descubrió. Ahora, no fue pandemia, sino la enfermedad, la propagación de la enfermedad se detuvo, por lo tanto se detuvieron los avances y no se llegó a finalizar o concluir la vacuna. Pero también en el 2012-2013 este virus llamado MERS, M-E-R-S, en Oriente Medio, similar, también provocó que se empezara a desarrollar. De hecho, el MERS era mucho más virulento y las tasas de mortalidad eran altísimas. Se afirma que, o se vio que era prácticamente del 30%, 1 de cada 3 personas. Cuando se investigaba y se iba a desarrollar también la vacuna, bueno, esa epidemia se cortó y desapareció. Entonces, sobre esos trabajos previos ya de casi 20 años, especialmente en los últimos 15 años, desde el MERS 2012-2013, bueno, se ha usado todo ese trabajo previo como base para finalizar y concretar las vacunas. Eso en primer lugar. Por otro lado, algunos de los tipos de vacunas como la AstraZeneca y la Janssen, ellos han utilizado un tipo de virus, los adenovirus, que básicamente son virus que se han vaciado o modificado genéticamente. Se utilizan esos virus como carcasas para introducirles ahí el ARN del virus del que se quiere vacunar o del que se quiere obtener cierta inmunidad. Y sobre ese trabajo ya previo que, por ejemplo, Oxford y otras empresas ya habían hecho para conseguir vacunas, en este caso la del ébola, lo han utilizado obviamente para conseguir la vacuna en un tiempo pues muy rápido. Ahora, otro aspecto, las condiciones y el marco de trabajo no ha sido el mismo. Aquí se han solapado fases clínicas, por ejemplo, la primera y la segunda se han solapado también. No solamente eso, sino que se han estado ya produciendo de manera masiva millones de dosis de la vacuna antes incluso de tener las autorizaciones de pues los organismos competentes, ¿no? La EMA o la FDA en la Unión Europea o la FDA en Estados Unidos. Entonces ya se estaban anticipando antes de tener los permisos de las autoridades sanitarias y competentes. Bueno, pues ya se habían fabricado para que cuando esos permisos se dieran, bueno, pues ya hubiera un stock de vacunación disponible para la ciudadanía. Por otro lado, muchas veces se tardan 5 o 10 años las vacunas en salir al mercado porque hay muchos parones, hay muchos tiempos muertos. ¿A causa de qué? Básicamente de 2 razones. La primera, de falta de inversión, falta de dinero. Entonces, hasta que se logra financiación, pues todo eso se detiene y queda parado. En este caso ha habido una inversión tanto del ámbito público como privado enorme, ingente, brutal, que ha hecho que todo esté acelerado, y no solamente ha habido un equipo de trabajo, sino ha habido cientos de equipos de trabajo a lo largo del mundo trabajando en la misma dirección. Por lo tanto, la inversión económica ha provocado que todo esto se haya acelerado y que los tiempos los plazos se hayan acortado muchísimo. Y por otro lado, también hay parones en ese marco de trabajo estándar o tradicional de las vacunas, porque no es tan fácil encontrar tantos voluntarios, sobre todo ya en la fase número 3, que estamos hablando de 30.000 voluntarios para vacunarse. En este caso, los voluntarios han sido, en la fase 1, 2, 3, que va de la fase 1 son 100 voluntarios, la fase 2 hasta 1.000, la fase 3 hasta 30.000. Bueno, pues aquí no ha habido ningún tipo de problema. Así que a causa de estas 6 razones es por lo que parece que todo se ha hecho de manera muy rápida, precipitada y que no son fiables. No es así, no es toda la verdad. Hay mucho trabajo previo y ha habido un marco de trabajo muy diferente y ha habido muchos recursos, tanto económicos como humanos, para lograr, y ha habido mucha previsión en adelantarse o en solapamiento de ciertas fases y en adelantarse en la producción de las vacunas. Todo eso ha cortado los plazos. Y aquí entraríamos a la segunda duda legítima, razonable, que afirma o que se cuestiona y dice, bueno, es que no son seguras, no han pasado todos los filtros o todas las fases, no ha habido tiempo. En cuanto a esto, no es así. Por lo menos en Europa y en Estados Unidos, a través de la agencia europea, la EMA, o la agencia de Estados Unidos, la FDA, están ahí abiertos toda la documentación
para que se pueda consultar, pero como cualquier otra vacuna ha pasado todos los protocolos y todas las fases. Hay una fase preclínica en la que se ensaya con animales, normalmente ratones, en el caso del COVID-19, pues con primates. Si los resultados inmunológicos son satisfactorios, entramos en una primera fase clínica en la que se trabaja y se ensaya con 100 jóvenes adultos para ver su respuesta, la seguridad y la respuesta inmunológica que se logra, y si es satisfactorio entramos en una fase segunda, una fase 2, una fase clínica 2, en la que se va a trabajar con 1000 personas que ya no solamente van a ser jóvenes, sino van a estar presentes todos los rangos de edad, para ver no solamente la manera de administración, sino la dosis, los efectos secundarios, la seguridad y demás. Si esa fase segunda es satisfactoria, pasamos a la fase tercera, en la que ya se trabaja con 30.000 personas, 30.000 voluntarios. Y si todo esto es satisfactorio, entonces entramos en la fase 4, en la que estas agencias aprobarán el uso para la ciudadanía y la vacunación pues de forma masiva. Y en esa fase 4 se llama farmacovigilancia, en la que desde que una vacuna es autorizada siempre va a estar en fase 4. Pero no solamente es esta vacunación, porque se dice, bueno, es que se está evaluando para ver si se está bien o no está bien. No, se está evaluando esta vacuna o las diferentes vacunas del COVID-19, estas y todas las demás. Repito, desde que una vacuna es autorizada, siempre queda en fase 4 y siempre queda supeditada a esa farmacovigilancia. Por lo tanto, sí que han pasado por todas estas fases clínicas y todos estos protocolos de seguridad, y todos estos protocolos y estos estándares que están establecidos. Esto nos lleva a la tercera duda, también razonable y legítima, en la que se dice, bueno, es que no me fío mucho, no me quiero vacunar porque estas vacunas son nuevas y no se sabe muy bien mucho de ello. Bueno, eso no es verdad del todo. Algunas vacunas son nuevas, otras... cuando digo vacunas nuevas me refiero a las variantes, a la técnica utilizada, a la forma, esa variante, ese tipo de vacuna. Te remito otra vez al vídeo que puedes ver. Yo no soy obviamente un profesional ni un experto, pero en este punto lo que quiero decir es que hay diferentes tipos de vacunas. Y no todas las que se están utilizando para combatir el COVID-19 son nuevas. Hay algunas vacunas, de hecho no atacan, de tipo toxoide, pero no atacan los virus, son las bacterias y más la toxina que provocan ciertas bacterias, como la del tétanos o la difteria, pero estamos hablando en este caso de infecciones o enfermedades víricas. Para eso a veces se utiliza virus debilitados, atenuados, inactivados. Ahí encontramos el tema, por ejemplo, de la hepatitis A, de la polio, de la varicela, del sarampión, paperas, rubeola. Y lo digo porque la vacuna CoronaVac de Sinovac o las dos vacunas que están sacando o desarrollando Sinopharm utilizan este tipo de vacunación, utilizan este tipo de variante de las vacunas de estos virus debilitados, atenuados o directamente muertos o inactivados. Hay otro tipo de vacunas, por ejemplo, hemos hablado antes de estas vacunas vectoriales, los adenovirus, que ya se utilizó para combatir el ébola. Bueno, pues toda esa tecnología y todas esas técnicas y todo ese desarrollo y ese avance pues no se ha perdido, y en este caso lo digo porque AstraZeneca y Janssen han utilizado esas técnicas para desarrollar sus vacunas. La vacuna Janssen, la vacuna de AstraZeneca utilizan ese tipo de vacunación que ya existía. Recientemente se desarrolló por el tema, repito, del ébola. Y luego sí que es cierto que encontramos una nueva forma, una nueva técnica, un nuevo tipo variante de vacuna, que es la del ARN mensajero. Y esta consiste en
en fabricar o en conseguir una proteína, en este caso la proteína del pico, de la espícula que comentaba antes, que es la que los virus, en este caso la familia de los coronavirus, van a utilizar para introducirse e infectar las células del organismo. Bueno, pues consiste en fabricar esta proteína, concretamente este trocito, esta espícula del virus, introducirla en el organismo para que el organismo la detecte como un cuerpo, un material extraño y desarrolle de manera natural y desarrolle de manera previa esa inmunidad o active su sistema inmunológico. Y esto es fantástico porque ya no nos están introduciendo virus, ni atenuados, ni muertos, ni adenovirus, es decir, estas carcasas o estos virus vaciados o modificados genéticamente. Aquí lo único que introducen es una proteína, el ARN, con la información para que el cuerpo pueda fabricar esta proteína y a su vez pueda fabricar y producir los anticuerpos y generar esa inmunidad. Al punto que quiero llegar con esta duda razonable, lo que quiero decir es que desde el 1796 que se produjo la primera vacuna, es decir, la de la viruela, que seguro que fue una vacuna rudimentaria, básica, no con defectos, pero sí con muchas deficiencias o carencias. Bueno, desde 1796 hasta ahora ha habido muchísimos avances y ha evolucionado y se ha desarrollado diferentes maneras, técnicas o variantes de vacuna. Lo importante es que el cuerpo desarrolle o active su sistema inmunológico. Eso es lo que realmente es importante. Y hay diferentes tipos, repito, de vacunación o variantes, pero lo que buscamos es que se active esa respuesta inmunológica, en otras palabras, que se activen esas células B, que son las encargadas de producir los anticuerpos, o que se activen esas células T, que son las encargadas de atacar a las células que han sido ya infectadas por el virus extraño, por el virus pues que está infectando, que se está extendiendo por el cuerpo, el organismo. Entonces, eso es lo que es realmente importante. Por lo tanto, decir que son vacunas nuevas no es del todo cierto, ¿de acuerdo? Y decir que simplemente porque es un nuevo tipo, una variante nueva de vacuna que no se había logrado anteriormente, la debemos desechar, pues eso sería cerrar la puerta al desarrollo y a la evolución en el buen sentido de la medicina y de las técnicas, ¿de acuerdo?, que entendemos que Dios también pone a nuestra disposición. Ahora, habiendo dicho todo esto, ¿de acuerdo?, me gustaría pasar a las razones de por qué, en este caso, mi recomendación es vamos a vacunarnos, de por qué yo estoy deseando que me llamen para vacunarme y animo a todos a que también se vacunen. Desde un punto de vista pastoral, desde un punto de vista ya teológico, bíblico, es porque es una respuesta a las oraciones, o por lo menos hemos estado orando. Hemos sido millones, me atrevería a decir tal vez más de miles de millones de cristianos que a lo largo del mundo hemos estado orando de manera genuina, sincera, hemos estado clamando delante de Dios justamente por esto, porque hubiera una respuesta, porque hubiera una solución, porque hubiera una vacuna. Yo lo he visto en mi propia vida, lo hemos visto en esta iglesia y lo hemos visto en muchísimas iglesias clamando: Señor, da la capacidad a los médicos, a los científicos de desarrollar una vacuna y rápido, una vacuna cuanto antes. Y hemos estado clamando y hemos estado intercediendo con una fe honesta, con una fe sincera. Y ahora que tenemos la respuesta, pensamos que no es de Dios, pensamos que es la respuesta de una élite, de alguien que nos quiere manipular, del hombre, o incluso algunos dicen que es la respuesta directamente del anticristo, del diablo. Pues yo sinceramente no creo que el que nos está respondiendo es ni el diablo ni el hombre, porque las oraciones las responde Dios, no las responde ni el diablo ni los hombres. Y creo sinceramente que es Dios el que está respondiendo las oraciones de su pueblo, que es nuestras vidas las que están en las manos de Dios y no en las manos de cuatro locos o del diablo o de las circunstancias o de una élite. Por lo tanto, hemos estado clamando y yo entiendo que es una respuesta a las oraciones sinceras y genuinas y el clamor de su pueblo y de su iglesia. Por lo tanto, doy muchísimas gracias a Dios por
estas vacunas. Ahora, en segundo lugar, ¿de acuerdo? La segunda razón es porque entendemos, o por lo menos yo entiendo, y la gran mayoría, yo creo que todos los que están siguiendo este vídeo o viendo este vídeo, entendemos que la ciencia, la sabiduría, la inteligencia forma parte de esa gracia de Dios, forma parte de esa bondad de Dios. Forma parte de esa sabiduría e inteligencia perfecta que Dios ha compartido y que, con los hombres y que ha depositado en nosotros. Hemos sido creados a imagen y semejanza. Por lo tanto, la ciencia, todo el desarrollo, los avances o los adelantos científicos, médicos, tecnológicos, forman parte de esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros para que podamos vivir lo mejor posible en esta tierra, en medio de tanta carencia, en medio, obviamente, de nuestra finitud y en medio de nuestras limitaciones y en medio de nuestra naturaleza humana y mortal. Por lo tanto, ver que estos avances son una obra diabólica o de una conspiración, de una élite para controlarnos y que lo que hay detrás de todo esto es una mente y una autoría diabólica y humana, yo no lo creo. Es más, no lo defiendo, es más, no lo veo en la Biblia. Veo que la Biblia nos ha dado en los libros, por ejemplo en Job capítulo 12, 13, tenemos los libros sapienciales, vemos cómo Dios daba sabiduría e inteligencia en diferentes ámbitos de la vida, no solamente en lo medicinal, tenemos leyes medicinales que regían también en el Antiguo Testamento la vida del pueblo de Israel. Tenemos recomendaciones médicas, tenemos un médico, el Lucas, que escribe Hechos o el Evangelio de Lucas, recomendaciones de carácter médica también de Pablo, por ejemplo, a Timoteo y demás. Y vemos cómo Dios desarrolla y da esa ciencia, esa sabiduría, esa inteligencia, pero no solamente en el ámbito médico, sino tecnológico también, artístico, y en el Antiguo Testamento lo vemos incluso empresarial, como pudo ser a José y a otros. Por lo tanto, esa es la segunda razón por la que doy muchísimas gracias a Dios por la sabiduría y la inteligencia que Él ha compartido con nosotros como un medio de gracia y de bondad. La tercera razón por la que animo a todos para vacunarse es porque tiene que ver con una responsabilidad y una solidaridad ciudadana. Tiene que ver con una ejemplaridad y también tiene que ver con un amor fraternal de manera muy, muy particular. En el sentido de que yo no quiero ser un mal ejemplo para nadie, en el sentido de que no quiero ser una piedra de tropiezo para nadie, en el sentido de que no quiero ser un factor de riesgo. No quiero ser ni un peligro para mí mismo, ni tampoco un peligro, un factor de riesgo para otras personas que estén alrededor de mí y que por no haberme yo vacunado, pues entonces me convierta yo en un vector de propagación de la enfermedad, un factor de riesgo. Eso por un lado. Por otro lado he dicho no quiero ser un mal ejemplo. Eso nos habla de la solidaridad y de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de manera general aquí en España o en el país en el que vivamos, y también de manera muy particular, cuanto más con los de la casa de Dios, con los de la familia de Dios, con los de la iglesia. Al respecto quiero citar a Lutero. Lutero, sabemos, siglo XVI, primera, segunda década de ese siglo, enfrentó la peste negra y él la tuvo que combatir. Y al respecto él dijo, cuando él se tuvo que enfrentar desde un punto de vista médico y también pastoral, dijo lo siguiente: todos nosotros tenemos la responsabilidad de protegernos de este veneno lo mejor que podamos, porque Dios nos ha mandado a cuidar de nuestro cuerpo. Y en sus escritos podemos ver cómo Él defendía las medidas de salud pública, defendía las cuarentenas, defendía la atención y el uso de todos los medios que estuvieran disponibles para lograr pues, la salud o el bienestar o la curación, la sanidad de esa enfermedad. Lutero plantea en sus escritos que de no hacerlo sería actuar de manera muy imprudente. Así que él reconocía que de la misma manera que Dios nos ha dotado y nos ha dado cuerpos físicos, también nos ha dado medios y medicinas y recursos médicos
para cuidarlos. Ese es en tercer lugar, ¿de acuerdo? En cuarto lugar, la cuarta razón es porque, por un lado, la Biblia nos dice que debemos orar, debemos obedecer y colaborar con las autoridades en todo lo que podamos, mientras, obviamente, el límite es que no vaya contra el Evangelio, contra nuestra fe en Cristo y nos obligue a negar o a renegar del Evangelio de Cristo o a apostatar de nuestra fe. En todo lo demás, la Biblia nos dice que debemos orar, que debemos colaborar, que debemos, de hecho, obedecer a las autoridades sanitarias. Se nos dice en Romanos 13, versículo 1-2, sométase toda persona a las autoridades superiores. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En Tito, capítulo 3, versículo 1, se nos dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Lo mismo, y toda buena obra habla de colaborar. En 1 Timoteo 2, versículo del 1 al 2, dice: ante todo exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que podamos vivir reposadamente de manera en toda piedad y honestidad. En la iglesia primitiva, cuando tenían gobiernos que les eran muy hostiles y normas que no les parecían o ciertas leyes, cierta legislación que no les gustaba, la conducta y la práctica siempre de la iglesia primitiva fue una práctica de obediencia, de sujeción y también de colaboración y de oración, de mucha oración. Tertuliano decía, estamos hablando segundo siglo, los cristianos piden a Dios para el emperador una larga vida, un dominio seguro, un hogar pacífico, un senado fiel, un pueblo íntegro y un mundo en paz. En su libro de Apología. También decía, el cristiano no es enemigo de nadie, menos del emperador, porque sabemos que ha sido elegido por Dios. Es necesario que le amemos, que reverenciemos y honremos, y deseamos su seguridad lo mismo que la de todo el imperio romano. Y eran tiempos en los que la iglesia estaba siendo perseguida de manera muy injusta, pero salvo por aquellas cosas que violaban las verdades del Evangelio y que hacían que los cristianos apostataran de la fe o renegaran de Cristo, en todo lo demás ellos colaboraban y obedecían las autoridades. Justino Mártir diría: adoramos solamente a Dios, pero en todas las otras cosas te servimos alegremente. Estamos contentos de servirte, reconociendo a los reyes y a los gobernadores de los hombres, orando para que sean hallados actuando conforme a la verdadera razón con su poder real. Clemente de Roma, en el año 90, en medio de la persecución por parte del emperador Domiciano, salvaje y muy cruel, por cierto, él dice: tú, Señor y Maestro, has dado a nuestros gobernantes y autoridades el poder de soberanía, en tu poder excelente e indiscutible para nosotros. Conociendo la gloria y el honor que tú le has dado, nos sometemos a ellos en todo aquello que no se oponga a tu voluntad. Concédeles, por tanto, Señor, salud, paz, concordia, estabilidad, para que ministren sin falta el gobierno que tú les has dado. Por lo tanto, en este sentido de colaborar, de sujetarnos por solidaridad y por ejemplaridad, es una de las razones, ¿de acuerdo? Y por pura obediencia también a la palabra, es una de las razones por las que yo me quiero también vacunar. Algunos dirán: pero Fernando, nos van a dar un pasaporte biológico, nos van a segregar, va a ser una manera de discriminación. Pues mirar, esto siempre ha existido. Lo que pasa es que ciertas cosas las tenemos tan asumidas que ya no las vemos, pero pasaportes biológicos siempre ha existido. Hasta los años 80, que la viruela se erradicó, para viajar de un país a otro necesitabas tener un pasaporte biológico y certificar que habías sido vacunado contra la viruela. Pero es que actualmente, si tú quieres viajar a partes de África o de Asia, por ejemplo, cuando yo fui a Guinea Ecuatorial, o quieres ir a Camerún o a otras partes de Asia, si no tienes un pasaporte biológico, es decir, si no tienes la certificación y la cartilla de vacunación de la fiebre amarilla, no entras, te impiden el acceso. O sea que no es nada nuevo. De hecho, a los niños pues se les da la cartilla de vacunación y nadie dice no los voy a vacunar, y existe una cartilla de vacunación. Pero es que hoy en día, por ejemplo, en los Estados Unidos, si tú quieres estudiar en la universidad, por lo menos si eres extranjero, necesitas uno de los papeles y de los requisitos es la cartilla de vacunación.
Lo sé porque nuestro hijo Fernando va a los Estados Unidos a estudiar en la universidad y se le han pedido, y sin esa cartilla de vacunación no entraba y no puede estudiar la universidad. Y no lo tomamos como discriminación. Pero es que no solamente la cartilla de vacunación de su infancia y adolescencia, sino también nos pidieron la prueba del Mantoux, es decir, la de la tuberculosis reciente y actual. Y si no, no entras a los Estados Unidos. Y si no, no te dan la visa de estudiante. Y si no, no eres aceptado como estudiante. ¿Y es discriminación? Pues yo no lo veo así, o no es así. Por lo tanto, se legislará y de alguna manera se tendrá que buscar, y ahí están los tribunales para velar que no se violen ninguno de nuestros derechos fundamentales como ciudadanos, ¿de acuerdo? Pero obviamente se tendrá que legislar vía pasaporte para viajar a otro biológico, para viajar a otro lugar, vía PCR negativa, se tendrá que legislar, pero esto siempre ha existido y tampoco no es nada nuevo, ¿de acuerdo? Al respecto. Y en quinto y último lugar, ¿por qué me quiero vacunar? Porque en definitiva nuestras vidas están en las manos de Dios. Porque cuando uno tiene un claro entendimiento de la soberanía de Dios, de su providencia, de su amor, uno se da cuenta que, como decía antes, nuestra vida no está en manos de 4 locos, de 4 tarados o de 4 chalados. Dios permite estas cosas, igual que permitió la persecución en la iglesia primitiva o la permite actualmente en ciertos lugares, en ciertos países. Dios permite, obviamente, esta enfermedad, pero Dios es soberano y Dios tiene el control. Nuestra vida no está en manos de una enfermedad, ni de una élite, ni mucho menos del diablo. Entonces, Dios en su soberanía permite estas cosas, pero tiene el control. Y esa soberanía es providencial, es decir, Dios ve y conoce anticipadamente todo lo que va a ocurrir. Dios no está aprendiendo, Dios lo sabe todo. Y conoce, como he dicho, providencialmente, conoce de manera anticipada todo lo que va a ocurrir. Y Dios, en ese conocimiento de todas las cosas y en esa soberanía y en ese poder y en ese amor, pues nos guarda y nos preserva. Y no solamente la providencia opera en los hijos de Dios, sino en el ser humano, y no solamente en el ser humano, sino en toda la creación y en todo el cosmos. Por lo tanto, yo me niego a pensar, cuando le damos lugar a estas teorías conspiranoicas, lo único que provocan es un temor, es una desazón, es una inseguridad, una incertidumbre, una paranoia que es enfermiza. Cuando la Biblia nos habla de que nosotros podemos estar tranquilos y seguros de que sí, Dios puede permitir ciertas cosas, pero Dios es un Dios soberano y en su poder y en su amor nos guarda y nos sustenta. Y estas cuestiones, como pueden ser las vacunas, no solamente estas, sino todas las que se han desarrollado a lo largo de la historia, pues forman parte de esa gracia también y de esa providencia. Por lo tanto, me niego a pensar que nuestras vidas están en las manos de los hombres o del diablo o de una enfermedad al grado para que me lleven a ese estado de incredulidad, de desazón, de inseguridad. No es de recibo. Nuestras vidas obviamente están en las manos del Señor y Él nos guarda y Él nos preserva y Él en su providencia usa medios como en este caso puede ser la medicina de manera general o en este caso la vacuna como de manera particular. La conclusión a la que quiero llegar, y ya termino con este estudio o esta exposición, no sé si llamarlo estudio, exposición o disertación, pero concluyo de la siguiente manera, y he escogido bien las palabras. Al entender que mi vida está en las manos de un Dios amoroso, sabio y soberano. Entender que en lo que no afecte a mi fe, obedeceré y colaboraré con las autoridades, porque no veo que cuando yo vaya a un centro de salud y me pongan la vacuna, juntamente con la vacuna me digan tienes que renegar de tu fe, negar a Cristo y blasfemar contra Dios y apostatar del Evangelio. En lo que no afecte a mi fe, obedeceré y colaboraré con las autoridades. En cuanto a mi responsabilidad ciudadana y a mi amor fraternal, lo voy a cumplir a rajatabla, evitando malos ejemplos y riesgos innecesarios. Reconoceré la gracia y la bondad de Dios que ha derramado sobre los hombres, incluso a pesar del pecado y de su naturaleza caída, que nos ha dado y nos ha provisto de la suficiente inteligencia y sabiduría para desarrollar estas vacunas y para desarrollar o lograr estos avances
con los que, o por medio de los cuales podamos vivir de la mejor manera posible. Y por otro lado, pues sobre todo daré gracias a Dios todos los días por haber contestado nuestras oraciones y haber contestado la oración de encontrar una solución y un remedio. De un punto de vista pastoral, de un punto de vista bíblico y de un punto de vista teológico, es lo que a mí, en lo personal, me convence, me afirma y me da las bases para tomar las decisiones y extenderlo como una recomendación, no solamente a nuestra iglesia, sino pues a todas las personas que estén visualizando también este vídeo. Hasta aquí llegamos, iglesia. Deja tus comentarios, deja tu parecer, deja tus opiniones. Seguimos unidos, seguimos conectados y oro que este tiempo, estos minutos, Dios los use para traer luz en los diferentes ámbitos que hemos visto, tanto de los bulos y de los mitos y absurdos y ridículos, de los bulos malintencionados, de las dudas legítimas y razonables y sobre todo una postura bíblica como creyentes, por lo menos fundamentada en la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, os amamos mucho, seguimos unidos y conectados. Bye.